Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secretos y Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy estamos emitiendo la edición número 47 correspondiente al sábado 15 de junio de 2024. Antes de comenzar, te animo a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, en el cual tendrás información extra y muchos detalles de interés sobre la información del podcast a lo largo de toda la semana, cuyo enlace tienes aquí abajo en la caja de la descripción y en el primer comentario fijado si estás en YouTube. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, logros del Santuario de Torre-Ciudad en su gestión del 2023 por parte de la prelatura del Opus Dei. Y es que en el 2023 el Santuario de Torre-Ciudad ha cosechado nuevos logros y resultados. Según se ha transmitido en el anuario del 2023, recibió en torno a 200.000 personas, que supone un 5% más de visitantes con respecto al 2022. El Patronato de Torre-Ciudad aporta estas cifras, que son un logro en lo que respecta a la llegada de nuevos visitantes, nuevos peregrinos, nuevos fieles, y también todo lo que tiene que ver con la gestión del santuario a nivel de la difusión digital, la comunicación, el turismo espiritual o religioso y todos los aspectos de la gestión de Torre-Ciudad. Los meses de mayor afluencia fueron agosto, 32.500 personas, abril con 25.000 personas y julio con 24.500, coincidiendo con los periodos vacacionales del verano y la Semana Santa del pasado año. Durante 2023 se destaca que se consolidó el perfil habitual de peregrinos organizados en torno a comunidades religiosas de variadas características, parroquias, agrupaciones de fieles, cofradías y movimientos eclesiales de diverso tipo. No obstante, el público o la tipología más numerosa de público ha sido la categoría de familias y amigos, pequeños grupos que preparan su viaje con flexibilidad y de forma autónoma y que vienen de otras regiones de España y de todos los países del mundo, que van aumentando de forma creciente. En total, según las estadísticas, han llegado peregrinos fieles de 54 países, con una amplia distribución geográfica, destacando Francia con un 21,9%, México con un 8,7%, Estados Unidos con un 7% y Polonia con casi un 7%. Resulta muy relevante el incremento de peregrinos mexicanos, hay que destacarlo respecto al año 2022, en el que esta nación aportó el 3,9% y ahora ha pasado a ser más del doble, el 8,7%. A nivel regional interior de España destaca Madrid, Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra como los contingentes que aportan más peregrinos a Torre-Ciudad. En la última semana se han producido, con el buen clima, peregrinaciones de Francia, Chile, Portugal y varias regiones de España. Además, el miércoles se informó que Luis, María y Josu, delegados de Torre-Ciudad en Bilbao, organizaron un viaje de sacerdotes de su diócesis para darles a conocer Torre-Ciudad y su entorno. En concreto, asistieron al santuario de Torre-Ciudad y concelebraron la misa en el altar mayor del templo y han realizado una visita guiada que ha incluido el espacio Vive la experiencia de la fe, la proyección del videomapping El retablo te cuenta y un audiovisual con explicaciones de su escultor Joan Maine. Para algunos era la primera vez que estaban en Torre-Ciudad y les ha sorprendido gratamente la paz que se percibe en el santuario y la belleza del retablo. Han tenido la oportunidad de informarse sobre las distintas peregrinaciones que se organizan desde muchos puntos de la geografía nacional e internacional y se han mostrado especialmente interesados por la que tendrá lugar el 21 de septiembre, la 32 Jornada Mariana de la Familia, uno de los eventos más esperados a lo largo del año en lo que respecta a las celebraciones y conmemoraciones en el Santuario de Torre-Ciudad. Por otro lado, en lo que respecta al Opus Dei, tiene un
nuevo sacerdote militar en la prelatura. Y esta noticia es interesante porque el militar retirado José de la Pisa fue ordenado sacerdote en la prelatura del Opus Dei el pasado sábado en Roma, en la Basílica de San Eugenio, en una ceremonia oficiada por Toshihiro Sakai, obispo auxiliar de Osaka Takamatsu de Japón. El sacerdote cuenta cómo con 18 años sintió la llamada o aviso vocacional. Había decidido preparar los exámenes para ingresar en las academias militares, testimonia, y sintió la llamada de Dios para entregarse totalmente a él en el Opus Dei. Recuerda José que había estudiado en el Colegio Peñalba de Valladolid. Entrar en las zonas de refugiados es un gran impacto e intentamos aliviar sus necesidades. Allí donde ha asistido como militar en zonas de catástrofes o de conflictos. Cuando dejó la Armada en 2017, le habían asignado el mando de uno de los batallones de la Guardia Real, la unidad encargada de la protección del rey, y comenta como, aunque ya no está en activo, no ha perdido el contacto con sus compañeros e inclusive ahora les atiende en cuestiones de tipo espiritual. Y asegura que siendo católico en el ejército se ha encontrado con hechos sorprendentes. En ese ambiente, ser numerario del Opus Dei, informa, provoca muchísimas preguntas y si además trabajas en un ambiente tan estrecho como el de un equipo de operaciones especiales, las preguntas van enseguida al fondo sin rodeos, manifiesta. Las veces que se ha desplegado es cuando ha tenido conversaciones más profundas sobre Dios con sus subalternos, con sus hombres, sobre la fe, la misericordia, el sentido del dolor o la existencia del mal. Por tanto, un militar retirado que se ha convertido en nuevo sacerdote para la prelatura del Opus Dei. Por otro lado, hay que destacar la riqueza del Opus Dei vinculada a la educación, generando más de 1.000 millones. Y esta noticia ha salido en un reportaje de la revista Marea, en el cual se analiza y se profundiza en toda la actividad que tiene el Opus Dei en la educación a nivel secundario universitario y cómo le genera un rendimiento económico notable con esta cifra que se da en este reportaje de unos 1.000 millones de euros. En la actualidad, en concreto en la Comunidad de Madrid, permite que a los alumnos del Tajamar y a las alumnas de los Tilos acudir al centro de forma gratuita, al menos sobre el papel, sobre la normativa, se informa en este reportaje, ya que un reciente informe demuestra que entre un 81% y un 95% del alumnado de colegios e institutos concertados paga cuotas, según informa este reportaje. Por el primero, por el Tajamar, el gobierno regional pagó más de 5,6 millones de euros para el curso 2020-2021, de los cuales 4,8 millones de euros se dedicaron a cubrir los costes salariales del profesorado y el resto a los gastos de funcionamiento del centro. En sus cuentas anuales, la sociedad privada que administra el colegio también refleja 860.000 euros, más en ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid y del SEPE, la mayoría destinadas a ofrecer cursos a desempleados. Por su parte, la empresa consiguió una cifra de negocio superior a los 4 millones de euros, informa, procedentes de las cuotas pagadas por los alumnos de etapas privadas, como el primer ciclo de educación infantil o el grado superior, o del coste de servicios complementarios como comedor, excursiones y otras actividades. En total, el Colegio Tajamar movió durante el 2020-21 en ese curso más de 10,7 millones de euros. En el caso de los Tilos, la empresa que lo administra reportó una cifra de negocios de 3,6 millones de euros, aunque ni el colegio refleja en sus cuentas el coste del concierto, ni la Comunidad de Madrid ofrece esos datos, según informa este reportaje, pero los cálculos de este medio lo estiman en una cantidad cercana a los 3 millones de euros, cifras que son moderadas si se comparan, según los datos que han recopilado en la revista La Marea, con los al menos 1.000 millones de euros que mueve cada año la educación universitaria y no universitaria que orbita en torno al Opus Dei, por cuyas aulas desfilan cada día casi 100.000 alumnos. En España el Opus Dei está vinculado a 4 grandes grupos empresariales educativos: Atendis, COAS, Fomento y la Institució Familiar de Educación. El primero vinculado a través de la Sociedad de Centros Familiares de Enseñanza, sociedad
anónima de la que dependen otras 3 empresas más que gestiona 20 colegios y 13 centros infantiles privados en Andalucía y Extremadura. Por ello, gracias a los 11.000 alumnos, se definen como la mayor institución educativa privada del sur de España. En el curso 2021-2022, según sus cuentas, facturó más de 56 millones de euros, logrando unos beneficios superiores a los 1,6 millones. En total, el grupo es propietario de 23 inmuebles que tienen un valor superior a los 70 millones de euros. Los colegios de los atendis de este grupo explican en su web, por su parte, que recogen muchas de las enseñanzas de San José María, el fundador del Opus Dei. En la actualidad, el secretario del Consejo de Administración del grupo, Alberto Tarifa, es el director del Departamento de Comunicación del Opus Dei en Granada. Por su parte, el grupo educativo COAS gestiona 8 colegios en Vizcaya, La Rioja y Guipúzcoa a través de la sociedad Sopensa S.A. Según explican, se trata de colegios concertados por los que reconocen en sus cuentas los ingresos obtenidos, proceden su mayor parte de las subvenciones públicas establecidas en los conciertos educativos. Para el curso 21-22, la institución educativa logró inyecciones de dinero público por un valor superior a los 8 millones de euros, además de otros 7 millones que proceden de las cuotas de escolaridad, el transporte escolar y el comedor. Hay que decir que, aunque COAS no reconoce una vinculación directa con el Opus Dei, todos los colegios del grupo cuentan con un enlace a la web de la prelatura del Opus Dei, según manifiesta este reportaje. Asimismo, aseguran que la capellanía de cada centro está atendida por sacerdotes pertenecientes a la prelatura del Opus Dei y que esta es la encargada del nombramiento de los profesores de la asignatura de religión. Por tanto, se ve que hay un vínculo directo de alguna forma con el Opus Dei. El tercer gran grupo educativo de la órbita de la obra es Fomento de Centros de Enseñanza, marca que acoge una treintena de colegios, una cifra bastante destacable. Camino de acceso al campus madrileño del IES, la exclusiva escuela de negocios de la Universidad de Navarra, Álvaro Minguito. Finalmente, la institución familiar de educación cuenta con 13 escuelas en Cataluña y Baleares a las que acuden de forma diaria unos 8.000 alumnos. La entidad, creada hace más de medio siglo por padres y madres, tiene el mensaje del Opus Dei como un rasgo nuclear de su identidad. Y tuvo unos ingresos en 2022 de 45 millones de euros, de los cuales más de 19,6 procedieron de los conciertos con la Generalitat de Cataluña. En torno al Opus Dei vemos que giran otros colegios que no pertenecen a grandes grupos empresariales y que en muchas ocasiones reconocen ser una obra corporativa de la prelatura. Desde la prelatura, además, reconocen la existencia de distintos convenios de colaboración entre las diferentes entidades educativas reseñadas para brindar atención pastoral al alumnado que asiste a ellas. Y en lo que respecta a Navarra, hay que destacar la Universidad de Navarra, que fue en origen fundada por la prelatura, la cual contaba en los momentos de su fundación con la Escuela de Derecho y con solo medio centenar de alumnos. 70 años después, por sus aulas desfilan más de 15.000 alumnos y alumnas que cursan títulos oficiales y propios, y sus más de 1.200 docentes y imparten 37 estudios de grado y 43 de máster. Jurídicamente explican desde la institución, la Universidad de Navarra pertenece a la Iglesia Católica, si bien el prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz, es quien ostenta el título de Gran Canciller de la universidad, por lo que la obra es quien rige el organismo. No obstante, explican desde la UNAP, los estatutos no obligan a que los miembros de la Junta de Gobierno ni los profesores y profesionales que trabajan en esta universidad pertenezcan a la prelatura. No es necesario. La Universidad de Navarra es la gran joya educativa a nivel superior del Opus Dei en España, el vértice de la pirámide de enseñanza ligada a la obra de Escrivá de Balaguer. En lo que respecta a esta cuestión económica de la educación en el Opus Dei, hay que decir que el Opus Dei no niega el carácter elitista de la mayoría de centros educativos que orbitan a su alrededor, según este reportaje, aunque se ampara en ejemplos concretos para intentar suavizar esta visión. Difícilmente pueden considerarse elitistas colegios como Tajamar y Los Tilos en Vallecas, Altair, situado cerca de las 3.000 viviendas en Sevilla, Andel y Fuenllana en Alcorcón o Pineda y Xaloc en Cataluña. Desde la obra aseguran a esta revista que estos colegios son asequibles para el nivel económico de su zona, algo que queda demostrado en las cifras de alumnos que actualmente tienen, por lo que no tendría sentido hablar de barreras
de entrada por cuestiones económicas. En segundo lugar, Sor Lucía Caram será mediadora en el cisma de las clarisas de Belorado en Burgos. Y esta noticia nos llega esta semana, y es que la dominica mediática Sor Lucía Caram se ha ofrecido públicamente en medios de comunicación a dialogar con las monjas de Belorado en proceso de separación con la Iglesia Católica, de las cuales hemos venido informando. Ya se ha puesto Sor Lucía Caram, según informado, en contacto con ellas y apunta que lo importante es mantener el diálogo abierto. Les ha enviado un mensaje a través del correo de Instagram y de la página web, según informa. Esta información nos llegó el pasado martes 11 de junio y la religiosa dominica pues se ha ofrecido, como acabamos de comentar, como mediadora el conflicto creado como consecuencia de la declaración de las esclarisas de Belorado de romper con la Roma y unirse a la Pía Unión de San Pablo, abandonando la Iglesia conciliar. Sor Lucía Caram ratificaba en la mañana de este pasado martes al medio Burgos Conecta la intención expresada el lunes en el Canal 4 cuando se ofrecía para dialogar con las religiosas enclaustradas en el convento referido. Sor Lucía entiende que el arzobispado de Burgos quiere mantener vivos todos los puentes de diálogo que pueda haber y que marchen si quieren, pero que no se rompan las letras del diálogo. Todo ello a pesar de la tensa situación en la que se encuentran las relaciones entre el arzobispado y las monjas de Belorado, que llegaron a denunciar a Mario Iceta en comisaría de la Guardia Civil por, según su testimonio, usurpación y abuso de poder. Lo más importante, al margen de la información que va saliendo cada día y que se va descubriendo conforme pasan las semanas, es que, según manifiesta Sor Lucía Caram, se puede hablar con ellas. No habían recibido a su superiora federal, pero que ella iba a hacer lo posible. Finalmente informó que pudo ponerse en comunicación con el convento y parece que no tienen inconveniente en que ella pueda llegar y acceder a charlar con ellas, cosa que, de producirse en próximos días, dado que Sor Lucía en esta semana ha estado en Ucrania, pues a su regreso se podrá producir este encuentro eventualmente si, conforme a esta información, se puede acceder al convento. Según ella informa, parece que han dicho que no hay problema. Veremos qué es lo que ocurre finalmente y si puede entrar a dialogar con las hermanas clarisas. Y puede ser un puente de unión, de comunicación entre la comunidad y el arzobispado de Burgos. En tercer lugar, negativa del cardenal Müller a las ordenaciones de mujeres en la Iglesia Católica. Y es que en una amplia entrevista que ha concedido al portal suizo Cat, el cardenal Müller ha vuelto a manifestar su oposición a la posibilidad de ordenación sacerdotal de mujeres dentro de la Iglesia Católica. En la entrevista, el antiguo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe analizó en detalle la cuestión del papel de la mujer en la Iglesia y la negativa a su acceso al sacerdocio. El purpurado explicó que Jesús llamó a los apóstoles y el oficio de obispo, presbítero y diácono surgió del ministerio de los apóstoles. Y esto está vinculado simbólicamente a la virilidad, manifiesta el cardenal Müller. En su virilidad, el sacerdote representa a Cristo, el esposo de la Iglesia, que es su esposa. En preguntas que le realizaron los periodistas, el cardenal Müller respondió indicando que el Concilio Vaticano II habla de la igualdad de los sexos, a lo que él manifiesta explicando que un hombre no puede convertirse en madre ni una mujer no puede convertirse en padre, aunque se intente relativizar el fundamento basado en la creación de la existencia sexual de una persona, manifiesta el cardenal Müller. Preguntado sobre si las mujeres pueden ser llamadas por Dios al ministerio sacerdotal, el cardenal Müller fue tajante. Si Cristo mismo es el fundador de este sacramento, entonces no puede contradecirse a sí mismo, dijo el cardenal. Por tanto, se mantiene bien posicionado, bien claro en su misma argumentación de estos últimos años de que no es posible en un futuro que existan mujeres que accedan al sacerdocio. Por otro lado, hay que decir que el Papa Francisco, aunque ha analizado la mayor participación de la mujer en la Iglesia Católica, recientemente indicó públicamente que no
era posible la ordenación de mujeres en la Iglesia. En cuarto lugar, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Ganjuran es, en Indonesia, uno de los principales centros de peregrinación de toda Asia. Un gran centro de peregrinación católico es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Ganjuran, al sur de Yogyakarta, en la isla de Indonesia de Java. Es uno de los lugares de peregrinación más frecuentados por los fieles que acuden allí para rezar y pedir gracias, confiando su vida al Señor. La iglesia, con un trasfondo cultural y una historia únicos, acogió miles de peregrinos procedentes no solo de la isla de Java, sino también de otras islas de Indonesia. Junto a ellos, los creyentes musulmanes también acuden a visitar el santuario, cosa que es de reseñar. El padre Franciscus Purwanto, de la Universidad Sanata Dharma de Yogyakarta, recuerda que la devoción al Sagrado Corazón fue introducida por los misioneros y se extendió rápidamente, siendo acogida tanto por la comunidad javanesa local como por los fieles musulmanes. La devoción al Sagrado Corazón es esencialmente espiritual, pero también se expresa a través de compromiso social en la ayuda a los más necesitados y pobres de la sociedad. Manifiesta. La iglesia santuario de Ganjuran, iniciada su construcción en 1924 y consagrado en 1930 por Gerard Marie Franciscus van Velsen, arzobispo de Yakarta, se asemeja a un templo con el típico estilo javanés en sus rasgos arquitectónicos, estructurales, artísticos y culturales, como las estatuas de Cristo y los santos. El templo de Ganjuran es una combinación de estructuras de estilo Mataram y Majapahit. El padre Soegioboparanata, un párroco local, que más tarde en 1941 se convirtió en el primer obispo indígena de Indonesia, inició aquí la práctica de la procesión del Santísimo Sacramento como señal de homenaje al Sagrado Corazón de Jesús. Y Ganjuran es un lugar al que los fieles acuden para pedir la curación de enfermedades, y son muchos los testimonios de peregrinos que cuentan haberse curado tras bañarse en el agua del manantial que brota bajo el santuario. Por tanto, Ganjuran es el gran santuario cristiano de toda Asia y es una gran oportunidad poder visitarlo. En quinto lugar, se analiza cuál es el futuro de la asignatura de religión en España. Y es que ha sido recientemente entrevistado esta semana José María Guardia, profesor de la religión y que ha ocupado diversos cargos a nivel educativo, y él indica por qué cree en una entrevista que la asignatura de religión no va a desaparecer. Primero, indica que el actual marco legal de las enseñanzas de religión tiene raíces profundas y que es difícil que se puedan eliminar. Además, indica que si fuese necesario, habrá quien acuda a los tribunales para interpretar que no se garantiza el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y que figura en los artículos 27 y 16 de la Constitución Española de 1978. Por eso los centros educativos, además teniendo en cuenta los acuerdos Santa Sede-Estado que están vigentes, están obligados a ofertar las enseñanzas de religión para que los padres, madres, tutores legales puedan elegirla para sus hijos e hijas voluntaria y libremente. Manifiesta que ve el futuro de la asignatura de religión con esperanza, un futuro en el que se pueda convivir en la diversidad y la libertad dentro del Estado democrático de derecho. La enseñanza de religión es una realidad consolidada en las escuelas públicas de casi todos los países europeos, añade además. Ningún gobierno, ni autonómico ni central, puede dejar de ofrecer la asignatura de religión sin una modificación de la Constitución española y sin vulnerar el acuerdo entre Santa Sede y Estado español que firmaron en materia educativa y cultural. Concluye este profesor de religión. En sexto lugar, el Papa Francisco revisa la figura del obispo de Roma en un documento para fomentar la unidad de todos los cristianos. Ha sido presentado este documento del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que hace balance del diálogo ecuménico en torno al rol del Papa y el ejercicio del primado petrino, que está siendo revisado por parte de la Iglesia Católica y que ha sido difundido este pasado jueves.
Centrándonos en las claves del documento, titulado El Obispo de Roma y que ha sido publicado en varios idiomas, los cristianos aceptan al Obispo de Roma como un símbolo de ministerio de unidad. Se analiza en este documento. En concreto, Juan Usma, del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, explica a los medios de comunicación que el documento presentado por el Vaticano tiene la intención de avanzar en el diálogo entre los cristianos. Presenta cómo el documento sintetiza 50 documentos donde se recogen los diálogos de la Iglesia Católica con los ortodoxos y los protestantes desde el Concilio Vaticano II, desde los patriarcados ecuménicos hasta luteranos, anglicanos, pentecostales y evangélicos. Indica que hemos hecho una síntesis de sus respuestas, intentando comprender los puntos esenciales en los cuales el obispo de Roma está siendo cuestionado, ha remarcado el jefe de la oficina de la sección occidental del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. En estos diálogos ecuménicos continúa exponiendo que se vislumbra que los cristianos, en general, aceptan como punto de unión la necesidad de un ministerio de unidad a nivel universal. Esto quiere decir que, según ellos, todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de un ministerio de vigilancia puede ser aceptable en lo que respecta al obispo de Roma. Asimismo, Juan Usma apunta que el obispo de Roma no es visto necesariamente como un problema entre las ramas del cristianismo, sino que es considerado como un servicio a la unidad de todos los cristianos. Por tanto, la propia existencia del obispado de Roma fomenta la unidad entre todos los cristianos sin importar su confesión cristiana en particular. Prueba de ello expone este delegado del dicasterio como cuando se dio inicio al sínodo el pasado mes de octubre, vinieron representantes de todas las iglesias para rezar por la Iglesia Católica, y esto es muy sintomático de esta unidad existente entre todos los cristianos. Además, destaca cómo tanto el Papa Francisco como Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI han hecho mucho por la unidad de todos los cristianos. Hasta aquí las noticias de esta semana. Me encantará saber vuestra opinión al respecto a todas y cada una de las noticias que hemos presentado. Siempre con respeto podéis indicar lo que queráis y yo, en la medida de mis posibilidades, os responderé. Antes de concluir, os invito a que os suscribáis al canal y específicamente aquí abajo en la caja de la descripción vais a tener el enlace al portal informativo plural independiente de los cristianismos con información sobre la realidad cristiana internacional, actualizado todos los días. Tenéis el enlace, como digo, en la caja de la descripción. Y sin más, me despido de todos vosotros enviándoos un fuerte